Buenas tardes, esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. El ejército de Israel mata al menos a 5 personas en la ciudad de Gaza, entre ellas al comandante de Hamas, Raed Saed, según informan las Fuerzas Armadas israelíes. Se trata de una nueva violación del cese el fuego en medio del supuesto proceso de paz. A cambio del levantamiento de sanciones estadounidenses, Belarus libera a 123 personas, entre ellas al Premio Nobel de la Paz, Ales Bialiatski. El gobierno de Kiev informa que la mayoría de liberados están ahora en territorio ucraniano. En Francia, los ganaderos protestan con bloqueos de carretera y otras medidas contra el plan del gobierno de vacunar y sacrificar a miles de vacas para controlar una epidemia de dermatitis nodular. La ministra de Agricultura insiste en que la vacuna es necesaria para proteger a la industria. Iniciamos en la Franja de Gaza porque, a pesar de la tregua supuestamente vigente, el ejército de Israel ha matado al menos a 5 personas este sábado con un bombardeo contra la ciudad de Gaza. Según las Fuerzas Armadas de Israel, entre las víctimas mortales se encuentra el comandante de Hamas, Raed Saed, a quien habría ido dirigido el ataque. Según las autoridades gazatíes, Israel ha matado a más de 300 personas desde que el 10 de octubre entró en vigor, al menos sobre el papel, como saben, el cese el fuego que dio inicio al llamado proceso de paz de Donald Trump. Ahora el grupo palestino acusa a la parte israelí de socavar la tregua, mientras es incierto cómo proceder con la segunda fase del acuerdo, que implica, recordemos, el desarme de Hamas, así como la retirada de Israel del territorio palestino. El ejército de Israel y el Shin Bet atacaron y mataron al jefe del cuartel general de producción del ala militar de la organización terrorista Hamas y uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre, Raad Hussein Saad. Cambiamos de tema, vamos a Belarus, porque el gobierno de Alexander Lukashenko ha liberado a 123 personas este sábado, entre ellas al Premio Nobel de la Paz, a Ales Bialiatski, y a la opositora María Kalesnikava. La liberación responde, eso sí, a un acuerdo con Estados Unidos, que a cambio ha ofrecido levantar las sanciones sobre la potas, es decir, un componente de los fertilizantes del que Belarus es uno de los principales productores del mundo. Belarus liberó este sábado a 123 prisioneros, un gesto calificado como el más grande en años bajo el gobierno autoritario de Alexander Lukashenko. Entre ellos destacan símbolos de la resistencia democrática. Ales Bialiatski, activista de derechos humanos y coganador del Nobel de Paz 2022, llegó a Lituania junto a otros 8 exdetenidos. Arrestado en 2021 y condenado a 10 años por cargos que negó, Bialiatski se convirtió en emblema global contra la represión postelectoral de 2020. María Kalesnikava, líder de las masivas manifestaciones contra Lukashenko, fue otra de las liberadas tras 11 años de sentencia por extremismo. Resistió un intento de deportación rompiendo su pasaporte y sufrió graves problemas de salud en prisión. Otros liberados incluyen exbanqueros, abogados, periodistas y miembros de ONG como Viasna. De los 123, 114 llegaron a Ucrania, incluidos ucranianos acusados de espionaje y bielorrusos que optarán por asilo en Polonia o Lituania. Este indulto se dio tras 2 días de reuniones entre el mandatario Lukashenko y el enviado del presidente estadounidense Donald Trump. Estados Unidos flexibilizó sanciones sobre la potasa bielorrusa, un ingrediente clave en fertilizantes y un importante producto de exportación para el país. Estamos levantando sanciones, liberando prisioneros y estamos dialogando. Hablamos constantemente y yo hablo con su presidente sobre diferentes temas. Él nos ayuda, nos aconseja sobre qué hacer con la guerra entre Rusia y Ucrania. Es un buen consejero. El gobierno de Trump destacó la amistad de Lukashenko con el líder ruso Vladimir Putin como posible puente para terminar la guerra en Ucrania. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones al gobierno bielorruso por denuncias de represión en 2020, luego de unas controvertidas elecciones presidenciales y el apoyo bielorruso a la invasión de Ucrania en 2022.
Cambiamos de tema, seguimos en Europa, pero vamos a Francia, donde aumenta la tensión entre el gobierno y los ganaderos a medida que la fiebre se propaga entre el ganado francés por un brote de dermatosis nodular, también conocida como enfermedad de la piel abultada, con más de 100 vacas contagiadas desde junio. Los ganaderos pretenden, eso sí, proteger a toda costa sus rebaños contra el sacrificio o la vacunación obligatoria que plantea el Ministerio de Agricultura. En el suroeste de Francia, estos agricultores se han reunido en la autopista con un único objetivo: que nadie pase. Bloquearemos la circunvalación aquí, también podemos bloquear el otro lado. La ira también es palpable en este peaje. Las movilizaciones de los agricultores han sido frecuentes en los últimos 2 años. Esta vez protestan contra la decisión del gobierno de sacrificar las vacas infectadas con la enfermedad de la piel grumosa, una medida destinada a proteger a la industria. Nuestro rebaño es como nuestra familia, estamos con ellos todos los días, todo el año, y no aceptamos esta práctica. Miramos a nuestros animales con miedo de tener que matarlos mañana. Por eso estamos aquí, porque nos sentimos completamente impotentes. La enfermedad se está extendiendo a lo largo de la frontera española. Ante el deterioro de la situación sanitaria, el gobierno ha impuesto la vacunación obligatoria en el suroeste, pero algunos sindicatos ganaderos prefieren un enfoque más específico. Por su parte, los manifestantes reclaman la vacunación general del ganado y están organizando bloqueos en todo el país. De Francia vamos a Honduras, donde 2 semanas después ya de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral todavía no ha declarado a un ganador. Sin embargo, el 99,4% de las actas ya han sido escrutadas y el conservador Nasri Asfura lidera el conteo con 42.000 votos más que el liberal Salvador Narrala, que recordemos ha denunciado fraude electoral. Ahora, para analizar este panorama, contamos con Graco Pérez. Él es analista y experto en Derecho Internacional y está con nosotros precisamente desde Tegucigalpa, desde la capital de Honduras. Graco, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en France 24. De entrada le pregunto cómo se explica que hasta ahora todavía no haya un presidente electo, ¿no?, declarado oficialmente por el CNE. Saludos y muchas gracias por la invitación. Lo que está sucediendo es que la empresa que fue contratada para contabilizar las actas donde están los números de votos que favorecen a cada uno de los candidatos, pues ha tenido muchos contratiempos. Han habido caídas del sistema, se ha detenido conteos y bueno, como bien lo señala, este es el momento en que todavía estamos esperando un resultado. Ahora estamos entrando a la etapa de revisar inconsistencias, porque ya prácticamente se ha ingresado muchos de los datos, más del 94%, pero ahora va el tema de las inconsistencias y posteriormente también el día 15 vence la fecha para las impugnaciones de algunas actas en las que los partidos políticos sientan que han sido afectados. Bien, ¿de qué inconsistencias estamos hablando exactamente? Bueno, hay diferentes inconsistencias que se establecen en la ley electoral. Algunas son en las que no coinciden, por ejemplo, los números que fueron inscritos en las actas sobre los votos que favorece a cada candidato, o los totales no son los correctos, porque nuevamente el sistema hace una lectura automática y en algunos casos algunos números pueden ser interpretados como que se trata de otros números y bueno, igualmente hay situaciones que se pudieron haber producido en las mesas de votación donde quizá no se completaron los votos y lo que está registrado no corresponde a lo que aparece en el acta. Entonces hay muchas situaciones que tienen que ser dirimidas en primer lugar como inconsistencias y luego los partidos políticos pueden impugnar aquellas actas que creen que no corresponden a la realidad. Y Graco, ¿usted considera que estos problemas que ha descrito de interrupción del conteo, ¿no?, de errores en la transcripción de ciertos resultados, se deben a problemas estrictamente técnicos que usted atribuye a esta empresa contratada para
específicamente realizar este escrutinio o considera que detrás hay una voluntad política, tal y como ha denunciado, por ejemplo, el candidato liberal Salvador Narrala? Bueno, están los dos factores, ¿verdad? No se puede descartar el factor humano y el tema puramente digital y situaciones que se pudieran estar presentando a nivel de transmisión en el momento que se hizo desde las mesas electorales. Así que lo que se está haciendo ahora es un llamado para que el Consejo Nacional Electoral revise todas esas inconsistencias, revise las impugnaciones, ambos partidos que tienen posibilidad de llegar al poder, pues eso es lo que están solicitando para que finalmente se defina quién es el ganador. ¿Y cómo entiende que ante esta situación no tan, digamos, poco habitual, la OEA se haya pronunciado de forma tan tímida? Bueno, mire, los observadores internacionales están en este momento exigiendo únicamente que se haga cumplimiento de lo establecido en la ley, que se cumpla todos los procesos, los procedimientos, que sea respetado, porque hay que decir, fue una votación masiva la que se realizó el pasado 30 de noviembre, y pues ellos no han encontrado, según lo que han manifestado en sus comunicaciones, que realmente exista una razón para declarar que existiera un fraude como tal. Lo que sí se están manejando son muchas inconsistencias, y cuando, como lo sostiene el Partido Liberal, presente sus pruebas de que sí pudieron presentarse más situaciones anormales de lo que podríamos llamar inconsistencias por fallas en la transmisión o demás, entonces se esperaría que existiera una respuesta diferente de parte de los observadores internacionales. Y le pregunto por la situación que se está generando entre la población, ¿no? Entre este retraso, estas acusaciones de fraude, además, cómo añade un poco de, digamos, confusión el tema de la liberación en Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández, que después la Fiscalía hondureña ha vuelto a declarar como objetivo de una orden de captura internacional, ¿no? ¿Cuál es un poco, digamos, la situación social que se está viviendo ahora mismo? Bueno, en este momento se está haciendo un llamado a que el pueblo hondureño mantenga la calma, aunque sí hay que decir, ya existe mucha desesperación por la población por saber el resultado, pero ningún candidato se ha pronunciado como ganador, precisamente porque se está respetando que eso lo debe hacer el Consejo Nacional Electoral. Y en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, efectivamente el gobierno de Estados Unidos anunció que le otorgaría un indulto ya cuando el país estaba en un silencio electoral, aproximadamente 2 días antes de las votaciones, y esto tuvo un impacto. Y definitivamente creo que eso afectó a los indecisos y a los independientes, que finalmente hizo que se acercaran los dos candidatos presidenciales del Partido Nacional y del Partido Liberal, porque antes la diferencia era muy clara al favor del Partido Liberal. Graco Pérez, pues muchísimas gracias por haber compartido su análisis con nosotros aquí en France 24. Estaremos muy pendientes de lo que suceda en Honduras en las próximas horas y en los próximos días. Gracias, muy amable. Cerramos en Venezuela, donde el presidente insistió en que es necesario ganar lo que llamó batalla de la verdad. Nicolás Maduro agradeció además las movilizaciones de la población en rechazo a las amenazas de Estados Unidos, que recordemos, esta semana incautó un petrolero venezolano y ayudó también a salir a María Corina Machado del país, mientras mantiene el despliegue militar en el Caribe. Desde una de las marchas en Caracas, nuestra corresponsal Daniela Zambrano nos amplía la situación. La vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que Venezuela interpuso formalmente una denuncia ante la Organización Marítima Internacional por la incautación de este buque petrolero el pasado miércoles por parte de fuerzas militares estadounidenses. Acusó a Estados Unidos de afectar el comercio internacional del petróleo. Nicolás Maduro lo ha calificado como un robo descarado y un acto de piratería internacional. Sin embargo, la Fiscalía estadounidense asegura que este buque estaba implicado en una red ilícita de transporte
transporte de petróleo que apoyaba organizaciones terroristas extranjeras y que era utilizado para transportar petróleo sancionado. Según versiones de prensa, se trataría de un buque parte de una flota fantasma y clandestina sancionada por Estados Unidos para transportar petróleo venezolano. La secretaria de la Casa Blanca aseguró que continuarían los canales regulares para hacer este proceso de forma legal. El buque transportaba 1.900.000 barriles de petróleo valorados en cerca de 80 millones de dólares. El gobierno venezolano ha convocado concentraciones en distintas barriadas populares. Me encuentro en una de ellas precisamente para rechazar esta acción. Aquí ven a milicianos y a personas de la comunidad que cuando se les consulta por qué están aquí, algunos dicen para apoyar a Nicolás Maduro, otros para rechazar la incautación del buque y otros simplemente porque sus superiores así se lo pidieron. Esta acción por parte de Estados Unidos eleva aún más las tensiones entre ambos países, luego de este despliegue militar estadounidense bajo la excusa de combatir el narcotráfico, pero que según el gobierno venezolano pretende derrocar a Nicolás Maduro. Hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos.